Bueno, está grabando esto, ¿no? Sí, está grabando. Bueno, listo, arrancamos. No le den caso, no le den bola a esto, no es ni algoritmos 3 ni la semana 8, pero sí es patrón de diseño, lo que vamos a ver hoy. Claramente quedó mal de la clase pasada, del cuatri pasado. ¿Qué? De todas las diapos ahí le dije cabeza. Gravísimo error, Matías. A ver. Bueno, nada, seguimos, empezamos. Después queda, se cambia y lo que subamos, bueno, ya lo subimos, pero va a quedar con esto. Pero bueno, lo subimos de vuelta con el nombre actualizado. En fin, ¿qué es un patrón de diseño? Primero vayamos a definir qué es un patrón, ¿no? Antes de definir qué es un patrón de diseño. Este muchacho, Christopher Alexander, no tiene nada que ver con la programación, es simplemente un arquitecto y tiene un libro que sacó hace 50 años casi, que se llama Pattern Language y que describe a un patrón como algo que describe un problema que ocurre repetidas veces en el tiempo, en un determinado entorno, y también describe las bases de la solución a ese problema, de tal manera que lo podemos aplicar esa solución siempre que se presente ese problema, sin hacer dos veces la misma cosa. ¿Por qué? Porque cada problema tendrá sus pormenores, sus bemoles, pero la base de la solución está ya diseñada para un esquema de problema, ¿no? Entonces, yendo al español, esto sería no reinventar la rueda cuando nos encontramos un problema que ya nos hemos encontrado antes, ¿no? Básicamente, ustedes si van a guardar cosas en algo que necesitan clave-valor, no van a ponerse a inventar una estructura, un tipo de dato abstracto para usar un hashmap o lo que sea que almacene las cosas que ustedes quieran, ¿no? O sea, básicamente es lo que ya venimos diciendo, evitar repetir código y no tratar de todo el tiempo enfrentarnos al mismo problema, sino hacer cosas que ya hicimos, reutilizarlas para salir adelante. Lo mismo es un patrón de diseño, pero es para resolver problemas en general que no son tan básicos como por ahí, como almacenar una clave y un valor en un tipo de dato, ¿no? Bien. Entonces eso es un patrón en general. Después, ya yendo a patrones de diseño, que es ya un concepto más asociado a la programación y también relativamente asociado a la programación orientada a objetos. De vuelta, no es algo de la programación orientada a objetos, pero la programación orientada a objetos tiende históricamente a succionar todos los la teoría que hay dando vueltas por ahí, se la apropia como algo propio del paradigma, pero es algo general. Luego está este libro que por ahí es el más famoso de la programación orientada a objetos, que se llama Design Patterns, justamente. Dice Elements of Reusable Object Oriented Software, lo pueden encontrar así, o como se le dice también, el Gamma. ¿Por qué? Porque Gamma es uno de los escritores del libro, no es el único, pero es por ahí como se lo conoce el libro. Es un libro que ya tiene efectivamente 30 años, ¿no? Ya se cumplirán 30 años. Y lista los siguientes elementos que tiene un patrón. De por sí tiene un nombre, claramente, como todo lo tenemos que llamar de alguna manera para poder identificarlo. Y nos da como una especie de instrucción para poder decir, esto es tal cosa, ¿no? Como para identificar algo, decimos, es tal cosa. Entonces ya nos da un nivel de abstracción extra, como decir, bueno, esto se parece a tal cosa. Bueno, genial, ese nombre le damos, es el nombre del patrón. El patrón no solamente tiene un nombre, tiene un problema, que básicamente es el que determina cuándo usar el patrón, ¿no? O sea, el patrón se da porque hay un problema que queremos resolver, que se presenta varias veces, entonces ese es el problema que queremos resolver y se contextualiza en ese contexto. ¿Será siempre el mismo problema? No, pero puede ser que sea un problema muy parecido, entonces esto sienta las bases de esos problemas, ¿no? No necesariamente va a resolver su problema particular, por ahí van a tener que hacer unos detalles extra, pero el esqueleto va a estar. Además del problema, va a estar la solución al problema, porque justamente el patrón ya describe una solución, porque la idea es que justamente no reinventar la rueda cada vez, sino pensar cada vez, rompernos la cabeza de cómo resolver las cosas. Ya tiene una solución dada que nos termina dando unos elementos a tener en cuenta, qué responsabilidades van a tener cada uno de esos elementos que pongamos en el diseño y las relaciones que van a tener en sí para brindar la solución, ¿no? Entonces todo eso es lo que conforma al patrón, o sea, todo eso está dentro del patrón. Y de vuelta, el patrón, como dice acá, no se ata a ninguna implementación específica, tampoco se ata a ningún paradigma específico, es una cuestión de resolver un problema, ¿no? O sea, lo pueden codear en cualquier lenguaje, lo pueden codear en cualquier tipo de paradigma,
si se presenta el mismo problema lo pueden resolver de la misma manera. Por ahí hay patrones que tienen más sentido en un paradigma que en otro, pero no significa que no lo puedan hacer. Y por último, que no es para nada despreciable, son las consecuencias que implica utilizar algún tipo de patrón, porque el patrón nos da una solución a un problema, pero también nos da una forma cuadrada de hacer las cosas y que obviamente tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas posiblemente es que, bueno, la principal ventaja es que me va a resolver el problema, me la va a resolver de una forma específica, no la va a resolver de la mejor manera o de la forma que yo querría para el problema que tengo. Lo va a resolver seguro. Ahora hay que ver si tiene sentido usar esa particular forma de resolver el problema o no, dependiendo de las desventajas que me brinde también, ¿no? Es como, yo sé, hay un patrón que me puede dar mucho más coherencia en el código, que sea mucho más legible, pero que en performance sea más choto, ¿no? Que sea menos eficiente por cómo está estructurado, porque por ahí, no sé, implica, no voy a decir un patrón de diseño, pero digo, una solución común es, yo sé, si quiero buscar algo, uso un hash, está bien, puedo usar un hash en vez de usar una lista, tiene sentido, me va a hacer que las cosas sean más rápidas, me va a costar más en memoria, y viceversa. Me va a costar menos en memoria si uso un array, pero me va a costar más en complejidad algorítmica. Entonces, bueno, como todo es un trade-off, es una decisión que hay que tomar en el momento y que hay que tener en cuenta también las ventajas y desventajas que van a venir con esa utilización, ¿no? Entonces, ya como dijimos, hay dos libros, uno de hace 50 años y otro de hace 30, y uno se preguntará por qué estamos viendo esto, si son de hace 30 y 50 años, y es que justamente las cosas siguen siendo útiles, aunque parezca que no. ¿Por qué? Porque los problemas de software son cada vez más complejos, no es que tienden a achicarse, al revés, son cada vez más grandes y cada vez más abstractos, ¿no? Nosotros ya nos estamos empezando a pensar en, che, ¿cómo hacer para que mi sistema use inteligencia artificial para hacer algo? Y no ven, che, ¿cómo hago para que mi computadora pueda procesar? No nos importa eso, no nos importa cómo compilar las cosas a una determinada arquitectura, nada, porque ya las cosas ya vienen resueltas, entonces cada vez nos sentamos en una base mucho más avanzada de la abstracción de un determinado problema, ¿no? Las otras cosas ya las damos por sentadas. Entonces, los patrones muchas veces están en ese nivel más alto del diseño del software, que son los que vamos a trabajar generalmente, y que si uno tuviese que pensar en recetas para resolver esos problemas, nos llevaría mucho tiempo y seguramente lo pensaríamos peor que la gente que ya lo viene, que planteó una cierta teoría y que cubre un montón de casos con un montón de fundamentación atrás, ¿no? Fundamentos por detrás. Que si uno piensa, bueno, lo voy a hacer mejor y posiblemente no, lo haga peor, y posiblemente, aunque lo haga mejor, le va a llevar mucho más tiempo y uno quiere generalmente ir más rápido y obviar ciertas cosas que ya están resueltas, ¿no? De vuelta, ustedes no van a ponerse a inventar un nuevo tipo de TDA, van a usar los que ya conocen y los que ya están medio estandarizados en la industria, ¿no? Básicamente. Sí, como comentario, muchas veces cuando tienen un problema, no necesariamente lo resuelven usando un patrón tal cual está en la bibliografía. A veces los patrones les sirven como para darse una idea, como, mira, se puede hacer esto. Entonces, va más por ese lado y es como que nos da un punto desde donde empezar. Si tuvieran que empezar a pensar todo desde cero, estarían, como decía Nacho, reinventando la rueda y volviendo a pensar todo lo que pensó esta gente cuando diseñó los patrones. Ustedes, ahora que ya conocen esos patrones, dicen, bueno, yo puedo usar esto que ya sé. Está bien. Y capaz no lo usan tal cual, pero van sacando ideas. Sí, o sea, como le encanta decir a Fede, esto no es una bala de plata, como nada, en la programación es una bala de plata, pero sí lo que me permite es saltearme un montón de cosas previas a pensar que ya el patrón lo da por sentado. Por ejemplo, uno contextualiza un problema, dice, tengo este problema, este patrón generalmente lo resuelve. ¿Me sirve? No sé, vamos a ver. Pero de última parto desde ahí porque ya me da ciertas bases. Es lo que decíamos, o sea, el problema no se va a hacer resolver de la misma manera, todas las veces va a ser distinta, pero el entramado es el mismo, a fin de cuentas. Entonces ya podemos obviarnos de pensar un montón de cosas. Y de vuelta, no van a, cada vez que van a hacer algo, partir de cero. Ustedes cuando tienen que compartir código no van a pensar, a ver, inventemos un protocolo para inventarnos. Vos pasame de 12 de la noche a... No, ni en pedo, usan GitHub y al carajo. O sea, ya está resuelto. No tienen que hacer nada.
y uno construye a partir de eso. Entonces los patrones de diseño es un nivel de abstracción como cualquier otro, y hay distintos niveles. Acá pusimos algunos, no son todos, pero parten desde lo que son idioms, que no lo vamos a ver, son cosas muy específicas de los lenguajes de programación. Incluso no sé si hay cosas de los lenguajes de programación que vamos a utilizar que tengan lo que llama idioms, pero son particulares de un lenguaje. Es cómo resolver ciertos problemas en un determinado lenguaje de programación. Por ejemplo, no sé, en C es, no tengo ni idea, armar structs y pasárselo por parámetros, no tengo ni idea, alguna cosa así. Creo que es más en C++, C# que uno encuentra cosas más específicas de idioms, pero bueno, no es algo que nos vamos a centrar. No nos importan los lenguajes de programación. Y no están atados a un dominio, ¿no? Es solamente algo de la tecnología misma, no es de un dominio particular. Después están los frameworks, un poco más arriba, bastante más arriba, porque ya son de alto nivel, que nos da como cierta forma de pensar, nos da una línea de pensamiento, ¿no? Y con la línea de pensamiento viene formas de estructurar el código y de cómo llevar a cabo algo en un determinado dominio. Entonces, si son específicos a un determinado dominio, los frameworks están pensados para un dominio particular, no tanto para el lenguaje o la tecnología a utilizar, ¿no? ¿Se entiende? O sea, un framework puede ser transportado a múltiples lenguajes. De hecho, va a pasar. Cuando ustedes hagan los tests de su código, si es que lo hacen y que lo recomendamos, van a usar JUnit posiblemente. Pero JUnit tiene su misma versión en otros lenguajes que no son Java. Y se va a llamar algo unit, ¿no? Pues es una forma de hacer los tests. Entonces es una forma de pensamiento de cómo encarar el problema de testear unitariamente. Bien, entonces ahí tenemos los frameworks. Más adelante tenemos los patrones de diseños que se abstraen tanto del dominio como del lenguaje. O sea, no le importa el dominio. O sea, yo puedo usar el mismo patrón de diseño para resolver un problema de distribución de cajas a resolver un problema de un jueguito de internet. Así que no le importa ni el lenguaje, ni el dominio, ni nada. Sí le importa como eso, el entramado del problema. El problema puede ser tipo, hay algo que necesita consultar de otro periódicamente, ¿no? Esa es la cosa. Pero uno no sabe ni qué son estos aliens, ni qué es lo que se tienen que comunicar, ni qué es lo que tiene que consultar. Solo le importa esa estructura del problema. Entonces, bueno, y dice que es abstraído del paradigma, porque como dijimos, los patrones no son propios de programación orientada a objetos. Sí hay muchos que son, o sea, tienen mucho más sentido en programación orientada a objetos que en otros lenguajes, en otros paradigmas. Y el alcance de esto generalmente es, cuando decimos el alcance es en qué scope va a tener sentido hablar de patrones de diseño, es en la implementación de un sistema, ¿no? Generalmente dentro de un código, de una propia unidad de trabajo de un sistema, un componente, como puede ser lo que ustedes vayan a hacer en un CTP, que dentro de todo va a ser un único programa que es el juego. No va a ser tipo una montaña de servicios conviviendo y comunicándose entre sí. Que para eso están los patrones de arquitectura, que ya es como mucho más alto nivel, y que hablan de organización de sistemas de software en general. O sea, y que justamente es tan abarcativo que se ve en una materia aparte, o en varias, o no sé cómo está distribuido ahora, pero la idea es que esto se vea como, primero que es algo que se toma con experiencia, y además que es algo que requeriría de otra materia, que nosotros no vamos a ver patrón en arquitectura, pero que el alcance de esto ya excede lo que ustedes van a hacer, y ya tiene que ver con cómo convive todo un sistema de software donde tiene distintos procesos informáticos corriendo en distintas máquinas, en la misma, pero se comunican. Puede ir desde un sistema operativo hasta, no sé, una red social, un servicio de juegos online, lo que sea. Pero bueno, ahí tenemos como distinto nivel de abstracción. Más o menos para que ubiquen dónde se va a encontrar el patrón de diseño, es resolver problemas sin tener en cuenta ni los lenguajes ni el dominio particular. Cuando decimos dominio, de vuelta nos referimos a la lógica de negocio del problema, ¿no? Si estamos hablando de juegos, o si estamos hablando de distribución de paquetes, o si estamos hablando de un e-commerce, ¿no? No importa, pero el entramado puede ser el mismo, la forma de resolver las cosas. Los problemas se pueden presentar igual en todos esos dominios. Bien, ya sin seguir mencionando tipo qué es un patrón como la teoría, vamos a ir a justamente listar los patrones que nos importan. Cada patrón va a tener una clasificación
de los que vamos a ver, va a tener una descripción. Como dijimos, la descripción va a ir también atada al nombre que tienen y al problema que resuelven, y ejemplos, ¿no? Entonces, los libros que vamos a usar de referencia y que les recomendamos a ustedes es este que ya les mencionamos, el Gamma, que como ya les dije antes, no es solamente Gamma que lo hizo. Gamma es, por alguna razón, el más conocido. Ese porque tiene el apellido más piola. Nadie va a decir el Blícides, no sé ni cómo se dice. Pero bueno, son 4 los que hicieron. De hecho, se llaman The Gang of Four, estos 4 que hicieron el libro. También lo pueden consultar como el libro de los de Gang of Four y lo van a encontrar en muchos lugares así. Ese es el primer libro, el más viejo y el más utilizado. Pero después hay uno más reciente. Tampoco es mucho más reciente. Este tiene 30 años, este tiene 20. Pero es de esto que se llama Head First Design Patterns, que es un libro mucho más accesible en cuanto a la lectura. Los ejemplos son están mucho mejor explicados, son ejemplos tipo los parten desde una base mucho más fácil de entender, los otros son más como teoría pura, y este como que te baja mucho más a tierra algunas cosas. Estos son los autores, está disponible en este repo de GitHub. Los ejemplos están disponibles en este repo de GitHub y el libro lo pueden encontrar en internet, no, tampoco tanto. Y después está esta página que se llama Refactoring Guru, que también va a tener un compilado y va a tener un montón de imágenes lindas. Es una linda página para ir chusmeando ejemplos y los diagramas que vamos a ver de clases, de cómo funcionan los distintos patrones. Así que bueno, acá tienen toda la bibliografía. Si algo no les queda claro de acá, pueden consultar la bibliografía. Van a encontrar seguramente muchos ejemplos y mucho mejor explicados que por ahí lo que podamos hacer nosotros acá. Pero vamos a hacer un esfuerzo. Las imágenes van a ser de esos libros también que saquemos, o de la página esta que pasamos. Bien, entonces dijimos, se clasifican los patrones de diseño en 3 tipos importantes, que son creacionales, estructurales y de funcionalidad. ¿Por qué? Porque cada uno se ocupa de problemas de esa índole, unos de creación de objetos, otros de cómo se estructuran los objetos y otros de cómo deberían comportarse esos objetos o relacionarse entre sí, ¿no? Los de relaciones son estructurales, los de estos son de cómo se comportan en sí. Bueno, más allá de esa clasificación, vamos a empezar por los patrones creacionales, que son cómo creamos nuestros objetos. Uno puede decir, boludo, ya sé, es con new. Sí, ya sé que es con new, pero no es la única forma de crear objetos, porque los objetos de hecho se tienden a crear dinámicamente, no los crea uno todos de antemano cuando comienza su código. Entonces, teniendo en cuenta que los objetos se van a ir creando dinámicamente con el correr de la ejecución, tenemos que ver cómo es la estrategia de creación de esos objetos. Entonces acá tenemos la primera cosa que vamos a hablar, que son los patrones factory. ¿Por qué factory? Factory viene de fábrica, ¿no? De fabricación de objetos. Entonces acá tenemos un problema, que es que hay un código que instancia clases concretas de una misma familia, pero con diferencias sutiles. Es decir, yo creo objetos que son muy parecidos, pero con pequeñas diferencias. Y no hay forma elegante de abstraer la creación según parámetros o lo que necesita una clase particular en ese momento. ¿Qué significa que no hay una forma elegante de abstraerlo? Que yo tengo que recurrir a esto, tengo que recurrir a ifs, else ifs, cosas que no son elegantes a nivel código, ¿no? Y que generalmente complejizan y no escalan mucho. Rompe el principio de open close, por lo general decimos. Entonces, si se fijan, acá lo que se hace es una función que dice ordenar una pizza, que recibe por parámetro el tipo string, del tipo que quiero. Es un string que dice pizza de queso, pizza griega, pizza pepperoni, napolitana, lo que quien sea. Y en base a eso crea un tipo de pizza y después lo que hace es exactamente igual para todas las pizzas, ¿no? La prepara, la hornea, la corta y la guarda en una caja y devuelve esa pizza. Entonces, lo único que está horrible de acá es que la pizza yo la defino por un string y se crea a partir de eso, lo cual no es muy elegante. Entonces acá, el patrón que nos ofrece la solución a este problema es, tenemos que construir un mismo objeto, pero de distinta manera, dependiendo de ciertos parámetros o la subclase que lo construye. Entonces lo que vamos a hacer es un método factory, se llama. ¿Por qué es un método factory? Porque hay un método que nos va a indicar la pequeña sutileza de cómo varía lo que queremos construir. Vamos a verlo en este caso. Dice, queremos que este lugar de pizza pueda crear tanto pizzas del estilo Nueva York como pizzas del estilo Chicago. Entonces lo que va a hacer va a delegar la creación de esos objetos. No lo va a hacer el local de pizza, sino que lo va a hacer las fábricas.
Va a haber una fábrica que sepa crear pizzas Nueva York y va a haber una fábrica que sepa crear pizzas Chicago. Entonces acá lo que va a pasar es, esto es como una clase abstracta y después tenés las implementaciones concretas. La clase abstracta va a definir el comportamiento general, abstrayéndose de cómo se crea la pizza, de qué tipo de pizza se crea, y lo que va a hacer es definir un método abstracto que es createPizza, que va a variar según la clase hija que sea la que construye la pizza en ese momento. ¿Se entiende un poco la idea? Es como que la clase abstracta define el comportamiento que es común a todas las clases hijas, y después la clase hija define un método particular que es el que va a cambiar el comportamiento de cómo se crea un determinado objeto. ¿Se entiende cuál es la motivación acá? ¿Sí? Bien. Bueno, acá dice más o menos. O sea, es importante que entiendan dos cosas. Una es cuándo hay que usar este patrón, porque van a haber un montón de patrones. Entonces, lo más difícil va a ser identificar cuándo hay que usar este y cuándo hay que usar otro. Entonces, lo primero que tienen que entender es cuándo va este patrón, y lo segundo es cómo funciona el patrón. Sí, porque de hecho ahora vamos a ver un método que es un patrón que es muy parecido, que también es de factory, pero es distinto. Y también distinto problema resuelve. Si bien pueden llegar a convivir los dos, hay uno que sirve más para un tipo de problema y otro que sirve más para otro tipo de problema. Pero para este tipo de problemas, donde tenemos lógica claramente compartida y lo único que cambia es, che, yo tengo que crear un objeto y no me importa definir múltiples veces cómo se crea ese objeto, sino que yo quiero que ese comportamiento general se mantenga en un cierto lugar unificado, y después la creación, que es lo único que varía, queda en un método abstracto que redefinirán las clases hijas, ¿no?, de esa clase abstracta. Entonces acá tenemos Pizza Store, y acá va a salir de dos clases, o sea, esta es la clase abstracta, Pizza Store, y acá van a salir dos clases hijas concretas que se llaman New York Pizza Store y Chicago Pizza Store, ¿no? Y cada uno tendrá sus pequeñas diferencias en cómo crea la pizza. De hecho, no sé si comieron la pizza Chicago, es una tarta, no sé por qué dicen pizza, y la pizza Nueva York es rica. Es como una lasaña muy ancha, tira la salsa arriba del queso, por alguna razón. Bueno. Hay una pizzería acá que lo hace, sí. Pizzas del mundo, algo así, o al fuego, algo, no sé, no importa, no vamos a hacer. No es un chivo esto. Bien. Más allá del ejemplo concreto, acá está tipo la definición del patrón. O sea, de hecho, si van al gamma van a encontrar este patrón, este diagrama de clase seguramente. O si entran a Refactoring Guru, de hecho, este diagrama es de Refactoring Guru, la página que les mencionábamos. Este es la definición del diagrama de clases, que después se puede reemplazar para el dominio específico. De vuelta, el dominio específico no importa acá. Acá se llama Creator y Concrete Creator, que esto es como el esquema base. Pero si lo llevamos al dominio, esto sería Pizza Store, Pizza Nueva York, Pizzería Chicago, ¿no? ¿Se entiende? O Pizza al molde, Pizza a la piedra, para argentinizarlo un poco. Bien, entonces, ¿cómo es esto? Uno le dice el creador lo que hace es una operación, que esto sí está definido, la operación no cambia, y la operación por dentro va a llamar a createProduct. Y el createProduct sí cambia con las distintas clases hijas. Entonces acá tenemos el creador concreto que crea ese producto, este sí lo tiene definido, y después el sum operation está igualmente definido, no hay que redefinirlo ni nada, no hay que hacer un override en ese caso de ese método, que es siempre lo que queremos evitar, que haya overrides de cosas, sino como que unifiquemos la mayor posible el código. De vuelta, esto escala, esto no rompe el open close, porque cada vez que queramos crear un nuevo tipo de pizza, o sea, que queramos hacer la misma operación, que es, en este caso, preparar una pizza, va a ser igual. Lo único que cambiar es la creación según el tipo de pizza. Va a ser tipo, pizza, no sé, napolitana, pizza argentina, pizza Nueva York, lo que sea. Solamente me va a bastar con crear una nueva clase, pero no tengo que modificar la clase abstracta. ¿Se entiende? La clase abstracta ya queda cerrada y nunca más la voy a tener que tocar. La forma de extender el comportamiento es creando nuevas clases, que eso no rompe el principio de open close. En cambio, sí rompería el principio de open close tener que tocar esta clase para agregar un if o un else sobre el método sum operations. ¿Se entiende? ¿Se entiende un poco por qué no rompe el principio en ese caso? Sí. No, porque la clase creator y todas las concrete creators que ya existen quedan cerradas para implementación, o sea, quedan cerradas para modificación.
Sí, exactamente. O, bueno, ya vamos a ver el próximo patrón, pero que también resuelve un problema parecido, pero no es exactamente igual. Bueno, y como ven acá, el producto también es un tipo de... una clase de por sí, cada uno tendrá su propia definición, ¿no? Tipo, tendremos el tipo pizza, que es abstracto o es una interfaz. En este caso lo modela con una interfaz y allá será un tipo concreto. Bueno, acá sería pizza Nueva York, pizza Chicago. Esto sería pizzería abstracta, esto es pizza abstracta, esto es pizzería Nueva York, pizzería Chicago, pizza Nueva York, pizza Chicago, ¿no? Ponerle cosas así. Bien, ahora vamos a ir a un problema muy parecido, de hecho parte de lo mismo, que dice, se quiere generar una familia de distintos objetos concretos relacionados. O sea, los objetos son los mismos, pero cambian pequeñas cosas que queremos que sean parametrizables. Entonces queremos abstraer, o parametrizables lo que simplemente es distinto. Pues se necesita abstraer la creación de esos objetos sin importar cuál en concreto sea el que se retorne. Por ejemplo, acá tenemos, bueno, ya tenemos la definición. Tenemos el lugar de pizza Chicago, que hace la masa de una forma, sabemos que la salsa va arriba, lo que sea. Y tenemos la pizzería Nueva York, que también es masa finita, es gigante el tamaño de la pizza y es súper grasosa. Pero, más allá de cómo es el tipo de la pizza, que eso lo definimos, lo resolvimos con el problema anterior, después está el tema de los gustos de la pizza, que es tipo, son todas pizzas de la misma índole, son todas pizzas estilo Chicago, pero tenemos pizza de queso, pizza vegetariana, pizza de clam, o sea, de, no sé, algo marino, y de pepperoni. Y del otro lado tenemos lo mismo, pero la versión neoyorquina. Es lo mismo que si yo dijese, a mí me gusta comer pizza a la piedra o pizza al molde. Pero los gustos van a ser lo mismo. O sea, por más que yo vaya a una pizzería al molde o una pizzería a la piedra, yo voy a encontrar napolitana en los dos, voy a encontrar roquefort, voy a encontrar mozzarella, voy a encontrar lo mismo. Entonces, cambia la forma de hacer la pizza, pero después también cambian los tipos de pizza, más allá de la composición de la pizza en sí. ¿Se entiende? O sea, es un problema muy parecido, pero con pequeñas sutilezas. Bien, para este caso, lo que hacemos, lo que propone el patrón Abstract Factory, que es distinto del Factory Method, es crear unas cosas, unos objetos particulares que se llaman factories, que lo que me van a decir es, me van a dar la forma de crear las distintas partes que componen a esa pizza, ¿no? Por ejemplo, acá lo que me dice el ejemplo es, yo tengo mi interfaz, voy a crear una interfaz nueva que se llame Pizza Ingredient Factory, o sea, una fábrica de ingredientes de pizza, que va a darme, que me puede dar, que hay un montón de métodos. Me da la masa, me da la salsa, me da el queso, me da los vegetales, me da los fiambres y me da no sé qué otra cosa. Pero bueno, todos los distintos ingredientes me los da la fábrica. Ahora, dependerá de la fábrica concreta qué es lo que me devuelva cada uno. Pues yo puedo tener una fábrica que me devuelva ciertas cosas parecidas a una, pero otras cosas varíen, y puedo tener un montón de combinaciones de fábricas, ¿entiendes? Puedo tener fábricas que me devuelvan masa, no sé, integral, o masa de remolacha, o lo que sea, que está de moda, pero hay otro que puede hacer lo mismo, pero cambia el queso, por ejemplo. Entonces, podemos hacer combinaciones de factores distintas que tengan toda la combinación que nosotros querramos. Bien. Obviamente no va a haber un montón de combinaciones por lo general. Si hay un montón de combinaciones va a haber otro patrón que lo resuelva. Pero acá es como que tenemos un set de combinaciones predilecto que no va a crecer. Tipo, tenemos una fábrica que va a crear estos tipos de ingredientes, que va a tener estos tipos de ingredientes. Hay otra que va a tener este tipo de ingredientes y otra que va a tener este tipo de ingredientes. A lo sumo se puede agregar una más, pero no vamos a tener toda la combinación de ingredientes posible. Tipo, toda la combinatoria. Una que haga la salsa, no sé, con picante y otra que haga masa de remolacha y todas las combinaciones posibles, porque eso sería crear infinitas clases y obviamente eso no escala, no está bueno, no es un buen diseño. Entonces, de vuelta, esto resuelve problemas específicos que tenemos una combinación determinada ya de combinaciones posibles y que se van a dar en un determinado factory en particular. Entonces acá tenemos el objeto, ¿no? Acá tenemos primero resuelto con la pizza estilo Nueva York, que es lo que definimos antes, ¿no? Tenemos el Pizza Store, que de acá pueden derivarse la de Chicago y la de Nueva York, que cada uno va a saber cómo hacer la pizza de manera distinta. Y después están los factories,
que van a ser los que le den los ingredientes a esas otras factories, que también yo el día de mañana puedo decir que mi pizzería de Nueva York consuma los ingredientes de otro lado, o empiece a usar los ingredientes que consume la de Chicago también. Pero la pizza la hacen distinta. O sea, el procedimiento es distinto, lo que cambia es qué le pongo encima, ¿no? O sea, de vuelta, en esto con objetos lo estoy atando mucho al dominio, pero no es solamente eso. Si quieren ver abstrayéndolos del dominio, esta sería un poco la estructura del patrón. Yo tengo mi interfaz de Abstract Factory que yo digo, créame un producto A o créame un producto B. Yo tengo mi cliente que me va a pedir crear un producto A o producto B. Y después yo tengo las implementaciones concretas de esas factories, que son las concretas, que crearán el producto A de cierto tipo o de cierto otro tipo, ¿no? ¿Se entiende? O sea, cuando nosotros decimos product A, es el mismo producto, como puede ser la masa, la salsa, pero no sé qué tipo, o sea, la salsa y la masa también son abstractos. Puede ser una salsa picante, que será un tipo concreto de salsa, o puede ser una salsa liviana o una salsa, no sé, más cremosa, lo que sea, que serán todas de clases concretas de un determinado abstracto, que el abstracto es salsa. Y lo mismo pasará con los otros ingredientes, que será queso, y lo mismo de acá de queso saldrán queso mozzarella, queso cremoso, queso parmesano, lo que sea que usen para hacer la pizza. Fior di latte, lo que sea. Pero entonces cada factory va a decidir qué tipo de qué combinación va a usar de los productos concretos, ¿sí? Si bien lo que devuelven va a ser una abstracción de tipo, vos creás una salsa, toma la salsa y dependerá de la fábrica concreta qué salsa me devuelva y en cuál yo decidí delegar la creación de los objetos. Entonces acá el cliente, que en este caso el cliente sería el local de pizza, que dijimos que puede ser el local de pizza al molde o el local de pizza a la piedra, decidirá comprar los ingredientes o obtener los ingredientes de una factory o la otra. Y eso puede cambiar dinámicamente dependiendo del problema, depende de lo que esté en ese momento. Por ejemplo, si en algún momento yo determino que es más barato ir a una factory que a la otra, switcheo a cuál voy y le empiezo a pedir los ingredientes a la otra. La pizza se va a hacer de la misma manera, va a terminar siendo otra pizza, lógicamente, porque tiene otros ingredientes, pero la composición, o sea, va a ser una determinada pizza que va a ser al molde o a la piedra, pero va a tener distintos ingredientes de distinto tipo según la factory que yo determine usando, ¿no? De vuelta, ¿por qué no podía resolver este problema? ¿Por qué no me podía resolver el problema anterior con este patrón? Se puede, no es que no. O sea, se puede resolver el problema anterior y este con los patrones inversos. Pero van a ver que va a haber unas pequeñas cosas que no van a terminar de cerrar del todo o que por ahí es un overkill. Generalmente el Abstract Factory es más overkill, es más poderoso que el Factory Method. Pero el Factory Method me resuelve un problema específico de manera sencilla, relativamente elegante, creando un método abstracto, y no tengo que crear objetos adicionales. El Abstract Factory ya me obliga a crear una interfaz nueva y las clases concretas de esa interfaz que la implementen. Entonces ya es como usar algo más poderoso para resolver un problema que quizás era chiquito, como, ok, solamente cambia la creación de algo, pero todo el procedimiento queda igual. El Abstract Factory es como para crear un set entero de productos nuevos, ¿se entiende? O sea, porque por ejemplo, ¿qué pasaría si yo acá, o sea, yo lo que digo es que puedo resolver el problema? Voy a escribir un ratito en la... La principal diferencia entre el Factory Method y en este vos tenés distintos productos de distintos estilos. Por cada estilo vos tenés 4 productos. No sé, tenés pizza a la piedra y pizza al molde, son los dos estilos. Y cada una tiene varios productos. Entonces vos podrías hacer una tablita en un eje vos tenés tipos de pizza, que son al molde, a la piedra, media masa, no sé, lo que sea, napolitana, y en el otro eje los productos que usas. ¿Está bien? Entonces te armás una tablita. Entonces esto te permite solucionar todas las combinaciones, porque vos las distintas factories son los estilos de pizza, entonces tenés a la piedra, al molde, etcétera, y después los distintos productos son los productos que necesita la pizza. Entonces tenés ahí la tablita con las distintas combinaciones. El otro simplemente te permite solucionar el caso de
tengo que crear distintas cosas. El procedimiento es el mismo, pero existen distintos tipos de pizza. Las pizzas son al molde y a la piedra. No importa internamente cómo funciona. ¿Está bien? Son distintos tipos de pizza. No importan todas las combinaciones, los productos. O sea, resuelven problemas distintos. Sí. No, o sea, no necesariamente tenés que crear una clase por cada producto, puede ser que una clase abarque varios productos, ¿se entiende? Como así como vimos antes, la fábrica de ingredientes abarca todos los ingredientes, no necesariamente tenés que tener una fábrica de, o sea, una abstracción de fábrica de masa, fábrica de salsa, fábrica de queso, puede ser que lo agrupes también, depende del problema. Pero bueno, eso puede variar según el tipo de problema que resuelve. Pero los distintos tipos de masas son una clase distinta. Claro. Son estos de acá, son estos abstract products. El abstract product sería masa y la masa concreta sería masa de remolacha, masa integral, masa común, yo qué sé, cualquier cosa de eso. Bueno, el tema es ese, o sea, vos no deberías cambiar las interfaces de los tipos de masa que haya, sino, perdón, que vos le pidas siempre los mismos ingredientes, lo que puede cambiar es los tipos de masa que haya. O sea, pueden haber nuevos tipos de masa, pero esa fábrica que creaba masas de tipo algo va a seguir creando masas de tipo algo, ¿se entiende? O sea, si vos tenés masa de productos orgánicos, o sea, perdón, fábrica de ingredientes orgánicos, te va a dar la masa de remolacha, la masa de, no sé, masa madre, lo que sea, y después tenés la masa de la fábrica de barrio que te dice, esta es la única masa que tengo, y este es el queso más barato que tengo, yo qué sé. Pero sí puede pasar que surjan nuevos productos, tipo, no sé, masa de calabaza, masa de no masa, tipo, not masa, o not carne, y esa sea una nueva factory que vaya a, cuando vos le digas dame el tipo de producto, tipo, no sé, dame el fiambre, te va a dar el not fiambre, ¿no? Te va a dar el fiambre veggie hecho a base de plantas, pero lo creaste todo nuevo, ¿entendés? No modificás las factories viejas. Y la interfaz de factory tampoco cambia, porque te sigue dando el fiambre, o sea, sigue siendo lo mismo lo que te tiene que dar, pero, o sea, idealmente no debería cambiar la factory. Si de casualidad surge un nuevo producto que te puede dar, bueno, modificarás la interfaz y las clases que vienen. Pero generalmente, por eso te digo que usamos cuando sabemos que no van a aparecer nuevos productos, que ya sabemos que hay un scope definido de las cosas que pueden aparecer. Sí pueden aparecer nuevas familias de esos productos, ¿no? Puede aparecer tipo fiambre plant-based, tipo masas más raras, quesos más raros, ¿se entiende? Distinta variedad de estos productos concretos, pero no van a cambiar la cantidad de esos productos que hay, ¿se entiende? Es un poco eso, la distinción. Y bueno, acá quería hacer la distinción con el Factory Method. Yo podría implementar lo mismo que antes con el Abstract Factory, donde yo digo, bueno, tengo un único tipo de pizza store, no divido en Nueva York y en Chicago, y delego en la Abstract Factory, que será tipo pizza, fábrica de pizza Chicago, fábrica de pizza de molde, donde yo le digo a la pizza, tipo acá recibo el tipo, y acá en realidad debería rapearlo en un if o lo que sea, o por ahí alguna forma más elegante, pero yo le digo a la pizza crear. Yo digo, no está mal esto. O sea, acá voy a terminar haciendo lo mismo de p.preparar, p.hornear y todo lo mismo. Pero, a su vez, agrego 3 clases más mínimamente, cuando por ahí podía resolver todo a partir de acá, ¿no? Podía todo resolverlo acá mismo, y acá es más elegante hacerlo con el Factory Method, donde solamente me manejo con instancias de esto. Y evito agregar complejidad de agregar estas clases adicionales al problema. ¿Se entiende? O sea, si yo solamente quiero cambiar una cosita, puedo quedarme con el Factory Method. Lo puedo resolver con el Abstract Factory y lo puedo resolver con el Abstract Factory. Tipo, acá lo puedo resolver con el Abstract Factory. El tema es que le agrego más complejidad de la que por ahí necesitaba. Como que por ahí el Abstract Method, como decía, el Abstract Factory es un poco más poderoso que el Factory Method. Pero bueno, hay que saber cuándo conviene usar Factory Method que cuándo conviene usar Abstract Factory, ¿no? Pero posiblemente cada vez que necesitemos hacer Factory Method,
también nos sirve hacer Abstract Factory, pero por ahí va a estar un poquito peor si no lo requiere. ¿Se entiende? O sea, de vuelta, son sutiles las diferencias. Hay que tener en cuenta cuándo usar cuál. Bien, siguiente patrón creacional, también súper utilizado, súper poderoso, al igual que el Abstract Factory, pero tiene una distinción, ¿no? En este caso nos vamos del mundo de las pizzas, gracias a Dios. Ya no, estaba harto de decir Chicago y masa y remolacha. Y nos vamos al mundo de las vacaciones. Y acá, por ejemplo, el problema que nos plantea el patrón builder es: se necesitan construir objetos muy complejos que consisten de muchas partes, que pueden ser opcionales o mandatorias incluso. Pueden ser que sean todas mandatorias, puede ser que no haya ninguna mandatoria, puede ser que hayan todas opcionales, puede pasar cualquier cosa. Pero es una combinación de que hay cosas que se construyen a partir de muchas partes chiquitas. Por ejemplo, acá me da el ejemplo de cómo planear una vacación. Una vacación, yo planeo todo un día, que el día se compone de un hotel, donde lo voy a pasar, actividades, lugares donde voy a comer. Fíjense que cada día tiene cosas distintas, pero todas más o menos se construyen igual, todas tienen la misma estructura. Por ejemplo, el día 2 no tiene hotel, pero puede ser otro hotel, no necesariamente tiene que ser el mismo, pero además de lo que tenía, que es el lugar para comer y las entradas para el parque, tiene un evento especial que es patinaje sobre hielo o algo así. Y el día 3, nada, no tiene comida incorporada, porque ese día, no sé, me vuelvo temprano, no llego a comer, almuerzo en el viaje o lo que sea. Nada, cuestión. Es como que hay una forma de crear los objetos que puede variar, porque cada vez que yo voy a armar voy a planear un día de vacaciones, va a haber pequeñas diferencias. Puede ser que a veces haya más comidas que en otra, puede ser que a veces haya más actividades que otra, puede ser que a veces incluya un hotel o no. Por ahí siempre es necesario incluir un hotel, pero va a cambiar el tipo de hotel, claramente. Entonces, bueno, todo esto lo vamos a ir construyendo. Y aparte, la vacación también se construye de varios días. Entonces también la cantidad de días va a ser una cosa que se construya. O sea, la vacación en general también es una cosa que se construye de a poco. Entonces, si yo quisiese hacer esto con factories, requeriría de múltiples factories, ya sea de Factory Method o Abstract Factory, para poder considerar todas las combinaciones posibles que yo pueda hacer. Pues de vuelta, la vacación, como yo lo puedo armar como yo quiero, yo no quiero tener que abarcar todas las posibilidades existentes de vacaciones, tipo, me quedo en el hotel más barato, pero me voy a ver el evento más caro y me voy a comer a la playa, no sé. O al revés, o alguien quiere armar el hotel más caro, pero el lugar más barato de comer y todo. Entonces yo tengo que tener todas las combinaciones si quiero anticiparme y generarme como factories de el viaje que tiene comida barata, pero el lugar caro, pero actividades caras, lo que sea. Entonces es un quilombo. Incluso ponerle nombre a eso es un garrón. Ya llamarlo, ya darle un nombre les va a generar un dolor de cabeza. Entonces aparece el builder, que me ofrece una alternativa mucho más flexible, que es construir las cosas de a partes, de a poquito. Entonces se crea una nueva clase builder. Esta clase builder, ya se los anticipo, va a ser abstracto o va a ser una interfaz que tiene la lógica de negocio para poder crear el objeto complejo, pero en varias partes y en varios pasos. De manera que yo puedo decidir cuáles de esas partes yo quiero agregar y de qué manera las quiero agregar, ¿no? Entonces, yo puedo decidir, por ejemplo, crear mi casa, que va por ahí. Siempre para crear una casa voy a necesitar tipo paredes y techo, pero por ahí no voy a necesitar tantas ventanas, o voy a necesitar menos ventanas, o no necesito tener ni siquiera ventanas. Por ahí digo, che, quiero vivir en una cueva, tipo, no me importa. Mientras me salga más barato, quiero vivir en una cueva. Pero le puedo sumar un garage, le puedo sumar, no sé, una fuentecita, un jardincito, lo que sea, pero todo eso es opcional y depende mucho de cada uno cómo quiera construir su casa. Entonces, una vez que vos especificaste todas las partes que vos querías, que se va a hacer invocando los distintos métodos, se va a llamar a un método particular que es, ok, de todo esto que yo te fui armando como el arquetipo, dame el resultado. Y te va a dar la casa con todo lo que vos le pediste que tenga, que podrá ser con menos o más. Pero como vos le fuiste indicando de a poco cuánto vos querías que tenga la casa, al final de todo vos le vas a poder pedir el resultado. Esto también te permite que vos puedas prefabricar ciertas cosas y después que clientes específicos le agreguen cosas particulares. Por ejemplo, no sé, de vuelta, vayamos a la construcción de, no sé, una facultad.
no sé, alguien determina, no sé, el Ministerio de Educación dice, che, mínimamente tenemos que tener 100 aulas y, no sé, un aula magna. Bien, ahora, eso ya te lo da como prefabricado el Ministerio de Educación, que es un objeto, se lo va a pasar al próximo, que es, no sé, el rector de la UBA. Y el rector de la UBA dice, no, bueno, pero aparte estaría bueno que los alumnos tengan un lugar de recreación, un comedor o lo que sea, entonces se lo agrega aparte, ¿no? Pero no necesariamente. Y hay otro que por ahí usa el mismo, tipo, no sé, el de la universidad, no el de la UBA, pero el de la Universidad de San Andrés, y dice, no, yo quiero que tenga, tipo, un monumento del carajo en la entrada, tipo, porque yo soy mucho mejor que la UBA, y lo puede hacer, tipo, por ahí le sale, tipo, tiene más plata, yo qué sé, y lo puede hacer, pero la forma de construir es la misma, solamente que cada uno va a diseñar la casa como le pinte, de la forma que sea, pero por ahí ya viene un estándar de... El Ministerio de Educación dice que todas las universidades tienen que tener un aula magna y 100 aulas. Entonces eso ya lo prefabrica, pero después cada cliente aparte le puede sumar las cosas que quiere. Nada, eso es una forma de construir de a pasos. Eso también lo permite el Builder, ¿no? Es otra de las cosas a favor que tiene el Builder. ¿Cómo se ve el Builder? Básicamente es de estilo. Uno tiene la interfaz de Builder, como anticipamos. Y uno tiene, para cada uno de los pasos del Builder, le dice, tipo, tenés esta forma de agregar acá le llamo un step, pero puede ser un product, puede ser un component, lo que sea. Pero puede ser que también, en el caso de las vacaciones, sea un día, una actividad o lo que sea. Pero uno le puede decir, bueno, agregame, tipo, entradas para Disney, agregame hotel caro, yo qué sé, cualquier cosa. Y va construyendo de esa manera. Después hay alguien que es el director. Esta figura no siempre es necesaria. A veces con el client alcanza. Pero bueno, el director lo que te puede decir es que si vos querés ofrecerle distintos builders al cliente, el director va a ser el que le determine el esquema del builder a brindar. Que esto básicamente lo único que va a cambiar es el concrete builder, pero no la interfaz. La interfaz va a ser la misma. Lo que va a cambiar es el concrete builder que se use. ¿Por qué puede haber varios concrete builder? Porque puede ser que yo arme una casa, puede ser que yo tenga mi construcción de casas, ¿no? Mi builder es constructor de casas. Pero después yo tengo constructor de casas estilo colonial y constructor de casas estilo, no sé, no tengo ni idea, no sé nada, de art deco, cualquier cosa. Mati sabe más de arquitectura que yo. ¿No? ¿Vos leíste un libro de arquitectura? Bueno, no importa. Bueno, Mati no es... dale, Mati, un tipo de arquitectura. No sé, francesa, qué sé yo. Bueno, francesa. Un concrete que sea casa francés, constructor de casas francesas y que tenga lo mismo, tenga la forma de construir un garage, la forma de construir ventanas y todo, pero las ventanas que le pones son distintas, el techo que le pones es distinto, los materiales que usas son distintos, pero la forma de hacer la casa es igual. Y lo único que cambia, o sea, y de vuelta puedo construir con más ventanas, con menos ventanas, con garage, con jardín, sin jardín. Eso lo va a determinar el cliente cuando decida si llamar a los distintos build steps o no. Y el concrete builder va a ser cómo lo hace, más allá de si decide hacerlo o no. ¿Sí? De hecho hay un ejemplo que es tipo de fabricación de autos, también es muy típico de línea de producción, ¿no? Tipo de, bueno, creación de autos. Yo quiero un auto que tenga un motor de tal estilo, un motor, o sea, que tenga, bueno, obviamente que tenga motor lo van a necesitar todos. Esos van a ser, por ejemplo, los campos mandatorios. Pero puede tener una red de auxilio o no, puede tener 4 puertas, 2 puertas, eso sí puede variar, ponele. Y de vuelta, no va a ser lo mismo el que construya autos de baja gama que los que construyan autos de alta gama. Van a usar productos distintos, van a usar motores mucho más buenos, los de alta gama, y mejores materiales, pero bueno, el procedimiento es el mismo, ponele. Más o menos esto se entendió cuando usar el builder. Es cuando tenemos una combinación enorme de cosas que podemos armar y como no queremos modelar toda la combinatoria, le damos al cliente la flexibilidad de que ellos elijan cuál combinatoria quiere hacer y cómo lo quiere armar. ¿Se entiende? Para mí el mejor ejemplo es Subway. Subway es un gran ejemplo. Que vos vas y tenés tipo el primer paso, que es elegir el pan. Y decís, bueno, vos elegís todos los panes que vos quieras. Y después te dicen, bueno, elegiste no sé, el principal. Y podés elegir cualquiera de los que vos quieras. O podés saltearlo o hacer lo que vos quieras. Y después pasás al siguiente. Y decís, bueno, elegí las verduras. Y
Y ahí puedes poner verduras o no poner, y podés elegir cualquier verdura que vos quieras. Entonces como que son los distintos pasos que vos tenés, y en cada uno vos tenés la opción de elegir cualquiera de todas las posibilidades que tenés, y si no querés, no poner ninguna, ¿no? O sea, es ese caso. Sí, o mismo cualquier línea de producción en realidad, que Subway al fin de cuentas es una línea de producción pero para clientes. Pero yo qué sé, la fábrica de Habana va a decir, bueno, yo, no sé, el director va a decir, bueno, ahora quiero que se empiece a crear los alfajores de los 150 años de Mar del Plata. Bueno, va a haber un método que sea ponerle sal, y algunos van a llamar a ponerle sal y otros no van a llamar a ponerle sal, depende del alfajor que esté armando en ese momento. ¿Se entiende? Es un poco eso la idea. Pero bueno, patrón súper útil, súper utilizado, también súper poderoso. Hay que entender cuándo usar los factories y cuándo usar los builders. Bien. Pasemos al último patrón creacional, que es el singleton. Quizás algunos ya escucharon hablar del patrón singleton, porque es bastante bastardeado, con razón, muchas veces. Pero el problema que indica es, hay veces que se necesita que solo exista una y solamente una instancia de un objeto, por problemas de conflictos de recursos o inconsistencias que pueda generar. Esto es muy común en todo lo que es acceso a memoria, acceso a disco, lectura de archivos, manejo de threads de la computadora, secciones críticas en general. Secciones críticas son todas las que puede generar colisión si varios intentan acceder al mismo tiempo. Muy común en programación concurrente, que lo vamos a ver al final de la materia. Acá tenemos el ejemplo de el micrófono en la sesión legislativa de Corea, creo, no sé, podría ser de Argentina tranquilamente, pero bueno, todos están queriendo buscar el micrófono, ¿no? Y nada, o sea, no todos pueden acceder al micrófono al mismo tiempo, tiene que haber una sola instancia del micrófono, porque si hubiese varias instancias del micrófono, podrían hablar varios al mismo tiempo, no se entendería nada. Ahora, después, existe una sola instancia del micrófono, eso estamos de acuerdo, va a haber una sola instancia del micrófono, ahora peleense cuál lo accede, pero mínimamente tiene que haber una sola instancia del micrófono, porque si no, es para quilombo. Después, bueno, peleense ustedes quién quiere agarrar el micrófono, ¿no? Es un poco ese el dilema. Habiendo un solo micrófono nos evitamos un montón de problemas. Ahora después está el problema de quién va a agarrar el micrófono, en qué orden. Hay otra materia que se encarga de cómo resolver todo ese tema de quién tiene acceso a las cosas en determinados momentos, que se llama concurrentes. Bien. Pero partimos de eso, de que haya una sola instancia del objeto. Entonces el patrón singleton es justamente eso, es el que asegura que solamente haya una y únicamente una instancia existente del objeto en todo momento, y que entonces, al haber solo una, hay un único punto de acceso a ese objeto. Acá está el ejemplo de los senadores en Estados Unidos o no sé dónde, que tiene un talking sticks, que es como cuando uno tiene el tótem que se lo van pasando en las reuniones para decir, es mi momento de hablar y solamente puede hablar el que tiene el tótem. Bueno, es lo mismo, pero llevado al mundo de los senadores, porque no son mucho mejores que nosotros, ¿no? Tipo el resto de los seres humanos. Pero bueno, encima uso una Native American. No sé por qué sería, pero bueno, es como que encima metieron algo de polémico en el medio, pero bueno. Cuestión, hay un solo punto de acceso que es, yo si quiero hablar necesito el tótem y solamente hay un tótem. Nadie puede crear otro tótem, no existe otro tótem, si hay otro tótem hay problema. No debería haber otro tótem más que el único que hay. Y el que lo toma, bueno, podrá hacer cosas con ese. Bien, ese es el patrón singleton. ¿Tiene ciertos usos? Sí, tiene ciertos usos muy particulares como los que mencionamos acá. Idealmente no lo deberíamos usar. Idealmente ustedes en el TP no lo deberían usar. Para nada. Generalmente no. Es para resolver problemas muy concretos y no veo que en el TP ustedes tengan un problema tan concreto para resolver con singleton. Pero bueno, es importante conocerlo porque después cuando veamos concurrencia y después cuando ustedes continúen en la carrera y vean más cosas relacionadas a concurrencia, van a ver que es útil en ciertos puntos del singleton. Sí, no se confundan, en el TP, por ejemplo, hay una restricción que dice que tiene que haber una sola cárcel. Eso no quiere decir que tengan que usar el patrón singleton. O sea, no siempre que tiene que haber una sola cosa significa que hay que usar el patrón singleton.
Porque de repente el día de mañana les decimos, bueno, ahora hay 2 cárceles en el tablero y tranquilamente es algo que tiene sentido. Está bien. Sí. Nada, eso. Les aviso que no lo usen. Por la duda. Bien. El diagrama de clases del patrón Singleton es bastante fácil. Tiene 2 clases, de hecho. Tiene el cliente, que es el que quiere acceder al objeto Singleton. En este caso sería el tótem, el talking stick o el micrófono. Y el Singleton, que será eso, que tiene un atributo de clase. Esto es raro, ¿viste? Cuando vimos UML, Mati dijo, tipo, nunca van a ver algo subrayado. Bueno, Singleton es una de las pocas veces que vamos a ver esto, que son atributos de clase, donde básicamente uno determina que hay un atributo que vive para todas las clases de Singleton. Entonces, nada, es un atributo que vale para toda la clase y para todas las instancias de la clase. Y lo que te asegura es que, si vemos el código, que es básicamente esto, la lógica del Singleton, no hay mucha magia, es si instance es null, si todavía no se creó, significa que puedo crear un nuevo Singleton, entonces cuando alguien me lo pida, lo creo. ¿No? O sea, yo le pido el cliente le pide al Singleton, dame el Singleton. Le pide a la clase Singleton, dame el Singleton. Y Singleton se va a fijar, ¿yo tengo mi atributo de clase instanciado? No. Ah, bueno, entonces creo el Singleton, porque sé que no existía uno ya. Entonces, bueno, lo creo y ese se lo devuelvo. Y después ya el próximo que me lo pida, le voy a devolver el que ya creé, ¿no? ¿Se entiende? O sea, va a haber uno creado y va a ser el que siempre se lo devuelva a todos los que me lo pidan. ¿Se entiende? De vuelta, acá no estamos controlando el acceso, porque el control del acceso al micrófono o al talking sticks es problema de otra materia. A nosotros no nos importa cómo acceden a eso, sí que haya una única instancia viva, que eso ya es un problema que lo resolvemos. O sea, nosotros nos encargamos que haya un micrófono, un talking stick, lo que sea. Después, si hay varios que quieran acceder al mismo tiempo, lo tendrá que resolver eso aparte. De hecho, acá dice, if you are creating an app with multi-threading support, o sea que hay varios threads de la computadora tratando de acceder al mismo recurso, tendrías que colocar un lock. ¿Qué es un lock? No lo vamos a ver. Pero bueno, importante que vean que es casos muy específicos que vamos a ver siempre. Bien, ¿cómo venimos de tiempo? Excelente. Dios, qué bueno que soy. Bueno, patrones estructurales. ¿Tienen alguna duda de los creacionales antes de avanzar con los estructurales? ¿Todos entienden cuándo hay que usar cada uno? ¿Se les ocurre en qué parte del TP podrían usar alguno? En los casilleros, ¿qué cosa podrías crear de los casilleros? O sea, ¿cuál usarías? Poner así al pasar. ¿Para qué? Pero pará, el factory method, recordemos que estos son para crear objetos. Si vos ya tenés el objeto creado, no sé si entra los patrones creacionales acá. O sea, distinto es cuando vos decís, ok, yo cuando cree el tablero voy a usarlo. Bueno, ahí puede ser. Ya cuando tenemos las cosas creadas no tiene mucho sentido pensar en patrones creacionales. Sí, cuando por ahí, no sé, queremos instanciar, bueno, no sé, tipo ya lo verán. Lo evaluarán ustedes en el DP o se lo diremos nosotros en las correcciones si amerita usar alguno o no. Bien. ¿Ninguna otra duda de los creacionales? Pasamos a los estructurales. Y como dice acá, responden a la pregunta de cómo se componen nuestros objetos. Es decir, qué tendrán adentro y por qué cada uno de nuestros objetos que creemos. Bien, arranquemos por uno de los más sencillos de entender, quizás, que es el patrón adapter. Hay dos módulos que necesitan comunicarse, estoy leyendo la diapositiva, pero no coinciden en la interfaz. El típico caso de esto es un sistema que migra de usar una librería a usar otra, o de usar un cliente a usar otro, que ya no va a cambiar la forma en que usa el cliente, pero como tiene que cambiar la librería porque por fuerza mayor, ya sea porque está dejado, porque ya no está mantenido, porque está lleno de vulnerabilidades o lo que sea, tiene que cambiarlo por otra. Entonces dice, che, pero la interfaz de la nueva no es igual que la que yo estaba acostumbrado a usar. Yo sé, por ahí yo estaba acostumbrado a hacer
Bueno, lo pongo en términos de TDAs. Por ahí yo estaba acostumbrado a hacer tipo map.get y no sé, yo de la nada pasé a usar una librería brasilera y dice Optineu, no sé, y algo del estilo. Entonces, tipo, mi programa va a decir, che, yo no sé cómo hacer esto. De hecho, es una traducción. O sea, justamente el adapter también se usa para como el patrón de traducción, se puede ver a veces. Que básicamente yo tengo algo, bueno, lo dice ahí, ¿para qué lo voy a escribir? A ver si puedo hacer esto, sí, puntero. Yo tengo acá mi sistema, que mi sistema sabe hablar en triángulo, y el nuevo sistema que quiero usar habla en términos de semicírculo. Entonces digo, bueno, ¿yo qué hago acá? Tipo, me mato, no puedo usar el nuevo sistema. Yo ya creé mi sistema para que hable en triángulo, porque mi anterior librería hablaba en triángulo. Entonces lo que puedo hacer, y lo que me sugiere el patrón adapter es, tranqui, podés meter una pieza en el medio, ¿no? Un nivel de indirección, que es justamente, se lo conoce como la clase adapter, que me hace la traducción desde triángulo a semicírculo para que todo enganche bien y seamos todos felices. Es también el patrón muy fácilmente mapeado a el tema del adaptador y el enchufe, ¿no? Yo tengo un enchufe de 2 patitas, yo ahora me fui a Uruguay hace poco, que usan ese sistema de mierda de las 2 patitas redondas, o las 3 patitas redondas, y yo tengo todas las patitas diagonales rectas. Y me tuve que llevar un adaptador. Así que bueno, el adaptador es lo que me permite a mí no morir y tener batería en mi celular en toda mi estadía allá. Bien, básicamente eso es un adapter. Entonces, eso es lo que va a hacer mi clase adapter. Va a ser alguien que sabe traducir lo que habla el emisor y va a saber llevarlo a algo que sabe interpretar el receptor. Entonces, yo lo que puedo hacer es, si tengo mi nueva librería, yo voy a seguir manteniendo mi sistema así, para así no lo toco. Esto es justamente para no abrir la... ¿Qué pasa? Yo podría modificar todo mi sistema para que hable en semicírculo. Lo que va a pasar es que yo voy a tener que cambiar mis clases y yo voy a estar rompiendo el principio de open close, ¿no? Entonces, yo para evitar romper ese principio, lo que voy a hacer es crear una nueva parte, un nuevo componente que va a ser como extender mi funcionalidad, pero no va a ser modificar la ya existente para evitar romper cualquier cosa, y simplemente se va a cargar esa traducción. Y así respeto el principio y no rompo nada y mantengo todo tal cual estaba andando. E incluso si el día de mañana digo, che, al final esta librería no me servía y ahora uso una que hable en términos de, no sé, estrellas, tipo, voy a cambiar mi adaptador de triángulo semicírculo a triángulo estrella y va a funcionar todo igual. Y yo nunca en mi vida voy a tener que cambiar esto. ¿Se entiende? De hecho, esto es algo súper utilizado. Siempre nos gusta agregar un nivel de indirección para las cosas que no son nuestras, porque nunca sabemos cuándo van a dejar de sernos útiles. Bien. ¿Esto lo entendieron todos? ¿Se entiende la analogía con la realidad y todo? Bien. Este es uno de los patrones más sencillos de entender y es súper útil, súper utilizado, súper noble. Bueno, nos faltó repasar porque hay Object Adapter y Class Adapter. Claro, pequeño dilema. Hay 2 tipos de adapter. Uno relacionado a objetos. O sea, son 2 formas de abarcarlo distinto. En este caso es... lo que hacemos es... adaptamos a la interfaz del cliente. Decimos, bueno, creamos un adapter que herede de la interfaz del cliente, ¿no? O sea, que sepa hablar el mismo idioma, y lo único que va a hacer es, va a tener un método que es el que sabe hablar el cliente. Se entiende que este service sería el service nuevo, el que no sabemos hablar. Y esta es la interfaz que ya sabe hablar el cliente, lo que sea, algo así. Entonces yo cuando digo usa method, en realidad por atrás no va a ser method, va a ser service method, que es la forma que es lo mismo que yo decía, tipo, tengo mi hashmap que dice get y yo quiero el que dice obtain now. Y bueno, este dirá get y este terminará hablando en obtain now, ¿no? ¿Se entiende? Eso va a terminar siendo el adapter. Acá el ejemplo que da es tipo, tengo una data, la quiero convertir a data del servicio y lo que va a hacer es service method.special data. Nada.
va a terminar haciendo eso, el método este. Ahora, si uso el class adapter, yo tengo mi adapter que en vez de implementar la interfaz del cliente, el cliente habla con una clase existente que hace method, y el adapter lo que va a hacer es, ok, yo voy a copiarme tal cual, o sea, yo voy a heredar de ambos, ¿no? Yo voy a heredar tanto de existing class como de service. Y básicamente lo que voy a hacer es, ok, voy a llamar a service method porque va a ser una clase que yo herede, va a ser un método que yo herede y yo lo voy a poder hacer así sin tener que delegar en otro. O sea, acá delego en service, voy a terminar invocando a service, acá yo digo, yo soy tanto la clase interfaz, la que ya existía, como la clase nueva. Entonces es como que ya hace la conversión dentro de sí mismo. No termina delegando en otros. Es una variación revoluda. Depende mucho del lenguaje y del problema en sí, cuál voy a elegir, pero bueno, la cuestión del adapter es poder hacer la traducción, no importa bien, no nos importa tanto cómo la hace. Bien, próximo patrón, ¿qué hora es, Mati? Estamos terminando los estructurales. ¿Termino todos los estructurales? Bien, patrón FASEI. Patrón FASEI es utilizado, yo lo he utilizado unas cuantas veces, no siempre es lo mejor, pero es un patrón útil de conocer. Aparte también se mapea a patrones de arquitectura, no solamente patrones de diseño, pero bueno, acá lo vamos a ver con patrón de diseño. El problema es, yo tengo un conjunto de interfaces de un sistema y yo quiero poder interactuar con todas. Pero lo que me va a involucrar es que yo voy a tener que interactuar con varias partes a la vez, o sea, como en cadena, ¿no? Yo tengo que realizar, no sé, si yo tengo que hacer un trámite, a mí me gustaría interactuar con un único punto de contacto, no tener que ir por todas las partes de la cadena del trámite para ir avanzando. Yo, de hecho, cuando se reciben, hay un único punto de interacción que es la Secretaría de Títulos o algo así, Departamento de Títulos o algo del estilo, y ustedes solamente interactúan con ese. Pero el título pasa por 1000 facetas. Y a ustedes no debería importarle cómo va pasando entre las facetas, simplemente lo resuelve el Departamento de Títulos. Y cuando ustedes tienen una duda de, che, ¿dónde está mi título? Ya pasaron 90.000 meses, les van a decir, está acá. Y bueno, se los resuelve por ustedes. Pero sería mucho peor si ustedes tendrían que hablar con cada una de las partes que van haciendo el seguimiento del proceso de generar su título. Yo no quiero ir a, no sé... no sé si hay forma de que sea peor el trámite de... No, podría ser peor. Siempre podría ser peor. No es que sea genial, pero por eso también el FASEI, digo que tampoco es la solución mágica. De hecho, muchas veces nos complejiza algunas cosas. Pero bueno, a veces es útil. Depende mucho el problema que queramos resolver. Por ejemplo, acá tenemos el problema de Customer Service FASEI. Bueno, siempre es como el ejemplo, ¿no? O sea, yo soy un cliente enojado, no quiero tratar con todas las cosas, quiero que alguien me resuelva y lo haga solo. En este caso sería el call center, la FASEI, donde yo le digo al call center, che, tengo este problema. Y el call center me va a saber, va a pasar por todos los estadios y va a decir, ok, no sé, vos te querés dar de baja de tu plan telefónico porque no lo puedes pagar, no sé, cualquier cosa. Y te va a decir, bueno, no, mirá, te puedo ofrecer esta oferta, de paso te puedo decir que como se te cortó la luz o se te cortó el servicio durante tales días, puedo ir a este departamento y pedir que te reintegre, entonces va al departamento de reintegro y todo lo hace el muchacho del call center o la muchacha del call center por nosotros. Pero sería un garrón que yo tenga que hablar con reintegros, que tenga que hablar con ventas, que tenga que hablar con, no sé, el servicio de baja, lo que sea. Siempre hay alguien que hace todo y nos sirve como de punto de conexión con todo lo que está detrás. Entonces justamente eso es el FASEI, la solución que pretende es crear una interfaz de fachada que unifica y simplifica en un punto de más alto nivel, de forma que al cliente lo desacopla de todo lo que está por detrás funcionando, ¿no? Y lo que se diferencia con el adapter, que
ponele que sería algo parecido, sería una forma de decir, bueno, yo quiero interactuar con algo, pero no me puedo comunicar, o es un garrón comunicarme, es que el adapter simplemente es que yo no tengo forma de comunicarme sin tener que yo adaptarme mi implementación, y meto al adapter para decir, bueno, tranqui, vos no te acostumbres a hablar en ruso, deja que yo te traduzco, y vos seguís hablando en el idioma que quieras. Este es tipo, mirá, todos hablan el idioma, vos podrías hablar con cualquiera, pero habla conmigo y te soluciono las cosas, ¿no? Es como una especie de intermediario. Entonces, bien, ¿cómo quedaría esto? El diagrama de clases, yo tendría el FACEID, o sea, yo soy el cliente, ¿no? El FACEID me dice, yo quiero hacer una cierta operación, y para hacer esa operación yo tengo que pasar por varias clases internas que yo me abstraigo de todo esto, el cliente no tiene ni idea de qué está por acá adentro, el que conoce a todo esto es el FACEID y que me va a poder simplificar la tarea de comunicarme. Y primero me abstrae de tener muchas flechitas apuntando a cada uno de estos, que siempre eso es un garrón. O sea, no está bueno que el objeto conozca todos los objetos habidos y por haber, siempre está bueno que conozca los mínimos posibles. Entonces el FACEID un poco me da eso. Es una ventaja y aparte, bueno, eso de que me evita yo tener que saber hablar el idioma de todos esos subsistemas. Me lo hace el FACEID por mí. Lo que obviamente va a hacer es que el FACEID tiene que ser muy limitado. No tiene que darme todas las operaciones del mundo porque ya cuando empieza a hacer eso, por ahí era mucho más conveniente que yo pueda hablar con todos los subsistemas y era más fácil eso que el FACEID contemple todas las alternativas habidas y por haber, ¿no? Es como que hay que tener mucho cuidado en cuando utilizar un FACEID porque puede crecer indeterminadamente, indiscriminadamente y sea un choclo enorme que tenga 1.000.000 de funcionalidades y no está bueno. La idea es que sea tipo, incluso puede haber FACEID distintas para distintos tipos de cliente, no necesariamente tiene que haber una única FACEID, puede ser una FACEID que conozca todos los mismos tipos de clase, pero tipo haga cosas distintas o lo haga de manera distinta o tenga operaciones distintas para distintos clientes, eso también puede pasar. Y ahí con el tema de hacer distintos FACEIDs, estamos un poco respetando el tema de segregación de interfaces. Con esto también estamos haciendo segregación de interfaces porque el cliente conoce solamente la interfaz de la FACEID y no conoce la interfaz de todos estos, que por ahí no le interesa conocer toda la interfaz de todos estos, sino que le interesa cosas puntuales de cada uno, ¿no? Y también eso nos lo brinda este patrón. Open Close también, porque si el día de mañana un subsistema deja de ser requerido o cambia o lo que sea, el que se va a enterar es el FACEID y no el cliente, ¿se entiende? O sea, el que va a estar susceptible a cambios va a ser el FACEID, pero el cliente no va a sufrir ningún tipo de cambio, por más que cambie algo interno del FACEID. Sí. O sea, los clientes cambian en cada momento. El cliente en un momento puede ser el usuario, el cliente en un momento puede ser, no sé, el tablero puede ser cliente en algún punto. O sea, el cliente es como una abstracción también. O sea, no es que es alguien concreto, no es un cliente de una persona física, puede ser tipo otra clase, ¿se entiende? O sea, puede ser otro sistema, puede ser lo que sea. El cliente puede variar dependiendo del dominio que estemos hablando. Entonces, como ya les digo, esto se abstrae del dominio. Esto es una generalización que si encaja en este dibujito podemos usarlo o no. Una FACEID muy común es justamente la de interfaz de usuario. La interfaz de usuario es una FACEID a fin de cuentas porque ustedes no le están dando la posibilidad al usuario de que interactúe con tablero, con juego o lo que sea, sino que le dan tipo, esta es la interfaz de usuario, tipo vos usalo haciendo tirar dado, tipo usar carta, pagar fianza, lo que sea. Ya no me acuerdo qué es lo que hace el TP, pero bueno, eso. Ustedes no le dan acceso a todo lo que está por detrás, solamente le dan las acciones que les importa al chabón que quiere jugar el jueguito, nada más. Esa es una FACEID muy común. O sea, una UI es una FACEID, a fin de cuentas. Oh, no tengo agua, maldición. Sí. Mira, la botella de Mati es otra instancia de mi botella. Está muy bien. Estamos bien. Mandale, terminamos los... Sí, quedan 4. Sí, ya cerramos. Dale. Quedan 2, digo. Bien, vamos con el decorator. El decorator es muy divertido. Mentira, no sé. O sea,
Divertido para mí, pero... Nada es divertido un viernes esto. No, nada, es divertido. Pero es un poco más copado. ¿Por qué digo que es copado? Porque el decorator, como también el próximo patrón que vamos a ver, son patrones que son muy útiles porque permiten cambiar el comportamiento de un objeto de manera dinámica. ¿Qué significa que es de manera dinámica? Que una vez que inicia el programa yo le puedo cambiar el comportamiento utilizando estos patrones. Entonces son muy útiles para extender dinámicamente el comportamiento de un objeto. De hecho, el problema que me pinta es... ¿Es necesario extender dinámicamente una clase una vez ya en ejecución? Ya que no se puede modelar fácilmente la acumulación de funcionalidad utilizando técnicas como herencia, ya que también deseamos que sea sencillo agregar funcionalidad a futuro, tratando de cumplir con el principio de Open Close y no tener que modificar código existente. O sea, básicamente esto me dice, mira, tus objetos pueden iniciar de una forma, pero el día de mañana puede ser que cambien. Un ejemplo de esto, cualquiera que haya jugado un jueguito, tienen un base character, van comprando habilidades o skills o armamento, lo que sea, y le sube las stats. Eso tranquilamente es un decorator. ¿Por qué? Porque su personaje tenía una forma base, pero con el correr del juego, con el correr de lo que sea que le vayan agregando, le van sumando funcionalidad, ¿no? Tipo, yo qué sé, si se ponen un cierto equipo, van a poder hacer ataques distintos o van a tener más ataques que hagan daño de otra forma, o que, bueno, el cuatri pasado, que fue el Pokémon, el TP, había ataques que, por ejemplo, podían hacer, se le podía agregar efectos o cosas del estilo. Bueno, y el otro TP que teníamos en mente también. Bueno, pero es una cuestión así, como que ustedes sobre el correr del programa van a querer agregar funcionalidad. Es muy común eso, porque uno no sabe cuánta funcionalidad le va a querer terminar dando un objeto, porque es muy difícil para sistemas grandes determinar tipo todo el estado final de lo que va a querer uno, ¿no? El estado generalmente cambia y con el estado cambiado también quiere que cambie el comportamiento. Pero no queremos que quede todo como metido en una clase, porque generalmente eso es bastante sucio y nos van a quedar muchos ifs y cosas que no queremos. Entonces, esto, para evitar hacer eso y no tener flexibilidad, en el sentido de que si yo quiero como agregar esa lógica de forma dinámica sin tener que tocar las clases de los códigos para no romper Open Close, nos ofrece Decorator, que básicamente es justamente decorar un objeto para sumarle cosas. Entonces, estos decoradores lo que terminan haciendo es, hay una interfaz que existe, que es la base, y después hay objetos que decoran, que siguen la misma interfaz, pero que le agregan un plus por sobre el comportamiento original de la clase concreta base. Entonces es como rapear una cosa entre varias, ¿no? Si fuese una mamushka, por ejemplo, le suman una capa nueva y después cada capa, para acceder a las capas más abajo, tienen que acceder a la capa más grande. Y la capa más grande le dicen abrir. Y la clase grande, tipo el decorator más de arriba va a decir, ah, ok, yo me abro y después abro lo que está abajo. Y se va a ir abriendo así a poquito. Entonces esto se puede decorar múltiples veces. Siempre se puede rapear decorators infinitamente. La idea es que sea así. Y que los pueda generar cualquiera. O sea, cualquiera que cumpla la interfaz o que quiera cumplir la interfaz puede armarse un decorator para sumarle lógica al objeto base. ¿Cómo es el diagrama de clases? Para que se entienda un poco más, porque este se entiende un poco más con el diagrama de clases. Bueno, yo tengo siempre parte de un cliente, ¿no? El cliente interactúa con un componente que es una interfaz que dice execute. Como puede ser tipo la mamushka, puede ser abrir, como puede ser tipo personaje, puede ser atacar. Lo que sea. Y después van a tener la clase concreta, que es en este caso el jugador, el base player o la mamushka más chiquita, que sea como la posta. Y después están los decorators, que son wrappers de ese concrete component. Entonces lo que van a hacer es que van a crear, o sea, acá tienen su clase, o sea, su componente concreto que cumple la interfaz y es el que implementa y que no es un decorador. Y después van a ver acá cosas que son decorators que van a ir rapeando de a poco al objeto. Entonces el cliente siempre va a interactuar con algo. No me queda nada. El cliente va a interactuar con esto, pero como siempre cumple la misma interfaz, porque todos implementan la misma interfaz, no importa cuántos decorators haya,
o si no hay decorator y es solamente esta clase concreta, yo siempre me voy a poder comunicar. Entonces, si es este, bueno, interactuaré con este, este interactuará con este, este interactuará con este. Y si es solamente la clase concreta, hablará con él a partir de la interfaz que conoce y listo. Está todo bien. ¿Se entiende? Un poco esa es la idea. Entonces, cada capa nueva le va a ir sumando una funcionalidad extra. Que puede ser tipo, no sé, agregar daño de fuego o no sé, alguna cosa que rapee algo, no tengo ni idea. Algún personaje le puede subir, tipo, bueno, si tienen un personaje que le van subiendo las stats, tipo, puede ser que le sume defensa, le sume algo, lo que sea. Pueden rapear lo que sea, pueden rapear ataques, pueden rapear personajes, pueden rapear lectores, pueden rapear escritores tipo de memoria y eso, digo, ¿no? De archivos. Pueden rapear lo que se les cante. Es un patrón muy común para agregar dinámicamente comportamiento. Estoy pensando un ejemplo. Estoy pensando, por ejemplo, en un cliente de internet, tipo un cliente HTTP, que quiere hacer una consulta hacia otro lado. Y ustedes le pueden agregar una capa por encima del cliente que siga la misma interfaz, pero que además lo que haga es agregarle algún protocolo de seguridad o agregar la autenticación o algo de eso, previo a que haga la consulta hacia afuera. ¿Se entiende? Porque le dicen, tipo, che, el cliente solamente sabe hablar HTTP, pero no sabe nada de qué está del otro lado, pero vos le agregás un decorador de autenticación y te va a terminar inyectando unas credenciales o un token antes de que haga el request hacia afuera. Bueno, nada, quería un ejemplo menos informático, pero no me salió tipo de la vida real. No hay. Se usa en la práctica, donde se usa es en la librería de Java para leer archivos, se usa el patrón decorator para básicamente agregarle comportamiento a los distintos readers. Entonces, vos como writer. Entonces, por ejemplo, la instancia concreta de default de reader es bastante poco performante. Entonces, vos le podés agregar un wrapper que es el buffer reader, que lo que hace es bufferear, o sea, va acumulando con porciones de bytes antes de leer. Entonces, eso hace que sea más performante y para eso le tenés que agregar un wrapper, que es un decorator. Ya se me ocurrió. Y hay un montón de distintos decorators que vos le podés agregar al reader básico de Java. Lo que pasa en la práctica es que no siempre necesitas todas las funcionalidades, o sea, no siempre lo querés optimizar o agregarle todo el comportamiento posible. Entonces, dependiendo de qué es lo que necesitas, le vas agregando funcionalidad. Eso lo pueden buscar en la documentación de Java I.O. o pueden ver la clase de archivos del cuatri pasado, donde lo explicamos. No lo vamos a dar este cuatri, así que si quieren la pueden ver y ahí explicamos cómo funcionan los archivos en Java y cómo casos prácticos de decoration. Pero no lo vamos a dar este cuatri, así que pueden ir a YouTube y verlo. Yo iba a dar un ejemplo que me di cuenta que... Suscríbanse al canal de YouTube. Por favor, a ver si podemos ganar plata. Fue con la uva. Vamos para abajo. ¿Qué iba a decir? No, iba a dar un ejemplo que por ahí se asemeja más a otro patrón, que era el de pedales de guitarra, pero se asemeja más a otro patrón que vamos a ver. Pero se me ocurrió de las baterías. De la batería que vos le podés, tipo al tambor, le podés agregar como cositas y que en realidad el tambor sigue siendo el tambor, pero vos le agregás como una malla o lo que sea para que suene un poquito distinto. O incluso el cosito que vos lo girás y suena distinto el redoblante y todas esas cosas. Nada, pelotudeces. Pero bueno, nada, no se me ocurre un ejemplo de la vida real más que eso. Y además el ejemplo ese solo va a ser relevante para la gente que toca la batería. Bueno. O sea, yo no entendí nada de lo que dijiste. Bien. Ponete a aprender. Bueno, nada, acá da un ejemplo de un componente visual. Sí, las librerías de UI de hecho también lo hacen bastante. Creo que la de JavaFX también lo hace, que no lo vamos a ver este cuatri, pero lo damos el cuatri pasado, que es una librería de interfaces gráficas de Java. Básicamente tenés un componente visual que es
solamente tiene el método dibujar y después te puedes tener tipo una clase concreta que es TextView, que dice dibujar, pero tenés decoradores como el Scroll Decorator o el Border Decorator, que por ejemplo le agrega un borde a tu text o también le agrega un scroll a tu text, pero sigue siendo lo mismo, o sea, lo que hace es se dibuja siempre y lo único que cambia es el comportamiento que le agregan. Nada, es una forma de componer así dinámicamente los componentes. Pero bueno, hablando de componer, hay otro patrón que sirve para generar cosas dinámicamente, como componer comportamiento de manera dinámica, que es el composite, justamente, que habla de componer. Entonces, el problema es que uno quiere componer múltiples objetos, pero esta vez en una estructura de árbol, permitiéndole a los clientes que se relacione con objetos individuales, pero que por dentro en realidad es un conglomerado de cosas, ¿sí? Y que todos, y que por adentro tipo, termina siendo la combinación de varias cosas o la ejecución individual de cada una, pero que uno interactúa solamente con una. Acá el ejemplo que da es los libros, que uno los puede agrupar los libros según tecnología, según rubro, tipo tiene un libro de tecnología, dentro de los libros de tecnología puede tener libros concretos, pero además pueden salir otras categorías compuestas que son, por ejemplo, Java, y de acá salen otros libros, y después tenés otra rama por otro lado que es de negocios y que tiene sus propios libros, ¿no? Eso es un poco la forma de agruparlo, y uno dice, tipo, che, yo quiero leer libros, entonces yo quiero ir como acumulando todos unos libros y traerlos todos juntos, o almacenarlos o lo que sea, y uno los puede almacenar componiéndolos en unas estructuras tipo árbol. Tipo árbol, tipo grafo, como quieran decirlo. Bien, la solución entonces es hacer que los objetos se puedan componer de otros objetos de la misma clase, o sea, la misma clase abstracta, ¿no? Esto permite establecer jerarquías en forma de árbol, donde los objetos simples no compuestos son hojas y los objetos más complejos, que son compuestos, por otros están más alto en la jerarquía. ¿Cómo se ve esto? Uno tiene esta estructura del diagrama de clase, tiene el cliente, como siempre, que va a interactuar con un componente, ¿no? Con uno solo. Pero el componente puede ser una hoja de por sí o puede ser un compuesto, ¿no? O sea, uno puede interactuar con un nodito directamente, puede actuar con esto y tienes una cierta interfaz que es la que yo conozco, o puede interactuar con un conglomerado que tiene también la misma interfaz, pero acá se despliegan varios noditos chiquitos que cada uno hará una cierta cosa. Incluso acá pueden salir otros, digo, más chiquitos, ¿no? Estos son concretos, estos son tipo hojas, L's de hojas, y este es un composite. Esto también es súper común, porque por ejemplo uno cuando quiere agrupar funcionalidad, por ejemplo, no sé, dice, no sé, la operación puede ser, che, yo quiero notificar a todos mis usuarios, o a todos mis clientes, a todos mis, sí, a todos mis clientes, yo soy un vendedor, ¿no? Y le quiero notificar a todos mis clientes, che, no sé, tengo un nuevo producto de PPC. Entonces lo que puedo hacer es tipo, puedo tener una clase que sea notificador, o una clase abstracta que sea notificador, y de acá se pueden derivar varios, de acá se pueden derivar varios que sean, por ejemplo, notificador de mail, notificador de Slack, notificador de WhatsApp, yo que sé, cualquier cosa, depende de lo que tenga. Y entonces yo los puedo agrupar todos y a este le digo, y yo puedo armar uno compuesto, que sea uno compuesto, que sea notificador compuesto, y que yo pueda agrupar varios de estos, dependiendo, no sé, lo que tenga configurado cada usuario, o lo que yo tenga configurado. Tipo, si yo el día de mañana quiero dejar de notificar por WhatsApp porque molesta a la gente, lo quito del compuesto y a este lo voy a hacer notificar. Y este por atrás va a llamar a todos los notificar de las otras clases que lo componen. ¿Se entiende? Es como que vas a dar un llamado. Eso tiene un nombre, ya lo vieron en Algoritmos 2. Es cuando recorren un árbol de una cierta manera. ¿Cómo sería esa manera de recorrer el árbol? Bueno, parecido al BFS, pero en términos de árbol. Nosotros teníamos el in order y ¿qué más? El post order y el pre order. Esto se parecería más
o sea, uno por lo general, cuando hace el composite, lo que hace es, primero opera con los hijos y después opera con sí mismo, ¿no? Hace algo con el resultado de los hijos. También podría ser preorden, o sea, pero es más común el postorden, ¿no? Uno primero evoca las cosas de los hijos y después, en base a eso, tipo, determina hacer algo con el grande. Pero bueno, es algo así. Si quieren verlo con términos de algoritmos 2 y interpones de árbol, es como una ejecución de ese estilo. De hecho, acá lo pueden ver. El composite tiene una lista de hijos que pueden agregarle hijos o quitarle hijos y después ejecutan. Y cuando ejecutan, lo que va a hacer es decirle a cada uno de los hijos que tienen compuestos, le dice, che, hagan lo suyo. Van a hacer todas cosas distintas, porque van a haber distintas hojas que van a hacer cosas distintas. Por ejemplo, el notificador de Slack va a mandar una notificación por Slack, el notificador de mail va a mandar un mail. Todos van a hacer cosas distintas, pero este que los compone, que es con el único que va a interactuar el cliente, ¿no? Porque quiere solamente interactuar con un notificador, y este va a componer con la cantidad que quiera. Si el día de mañana le quiero agregar WhatsApp, le agrego, y si quiero sacar el WhatsApp, o le quiero agregar otro, o le quiero sacar y agregar otra modalidad nueva que va a heredar de esto, simplemente modifico el composite y listo. Pero bueno, la ejecución va a ser como un post-order. De vuelta, acá estamos respetando el open close. ¿Por qué? Porque yo puedo agregar, o sea, la funcionalidad de un leaf, de un nodo hoja, debería quedar intacta. O sea, el notificador de Slack no debería cambiar. O sea, ya sí tiene la lógica para mandar notificaciones a Slack, debería quedar ahí. Ahora, si yo quiero otro notificador, creo un nuevo componente, y después si yo quiero un notificador que haga lo de Slack y lo de WhatsApp o lo de mail, me creo un composite. Que el composite también va a ser común, o sea, es una forma de agrupar y dice, este es mi compuesto y solamente le agrego dinámicamente las cosas. Pero así no tengo que crear clases específicas que sean tipo Slack y WhatsApp, ¿no? Simplemente lo agrego dinámicamente al composite, ¿se entiende? Así que no tengo que crear combinaciones de cosas, me ahorro de tener que pensar en todas las combinaciones, me ahorro de tener que anticiparme a todas las combinaciones que pueden llegar a haber, o si va a haber solamente tantos componentes, puede ser que el día de mañana yo permita que crean componentes dinámicamente también, o sea, un notificador nuevo, lo que sea, y eso se puede hacer de manera dinámica. Y eso también es algo que me ofrece. Entonces, si yo tuviese un notificador y cada vez que yo le quiera agregar una notificación nueva tengo que modificar esa clase, es un bajón. Y después, si yo quiero, yo ya entonces elijo hacer notificadores más chicos que hagan una determinada cosa. Ahí respeto single responsibility y respeto open close, porque ya tipo una vez que hacen esa cierta cosa y la hacen bien, no tendría que cambiar nunca más. Y para respetar el open close y no tener que abrir esas cosas, o no tener que crear 1.000.000 de clases, uso el composite, ¿sí? Un poco por ahí viene la mano, y ahí un poco lo justificamos. O sea, los patrones también es súper útil. O sea, no los damos por una cuestión de que es primordial en la programación orientada a objetos, lo damos porque es una forma muy clara de ver cosas que respetan los principios, y por respetar los principios quedan bien. ¿Se entiende? O sea, es como una forma de justificar los principios que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque antes lo veíamos y también lo vimos con los ejemplos de la práctica y todo, se ve, pero acá se ve como mucho más claro la utilización de los principios SOLID, porque esto está muy basado en los principios SOLID. O sea, la misma gente que hizo los patrones es la misma que termina hablando en términos de SOLID, ¿no? O sea, es como toda la gente de la comunidad de paradigmas orientados a objetos. Entonces, no solamente lo damos porque son súper útiles, a pesar de que por ahí lo vean de vuelta en otra materia más adelante, sino que también lo damos porque justifica muchísimo y le da mucho sentido a todo lo que estuvimos viendo hasta ahora de herencia, polimorfismo, los principios de diseño y todo. Que eso sí es un tema de esta materia. Bien, creo que son las 7. ¿Cómo? ¿No hay nada más para dar? ¿Qué? ¿No hay nada más para dar? ¿Ya terminamos con Sí. los titulares? Sí, claro. Bueno, entonces... O sea, si quieren vemos de vuelta este composite, o sea, este ejemplo particular, que es tipo, tengo un gráfico que puede ser tipo rectángulo, texto, línea, imagen, y la imagen se puede componer de otras imágenes, de otros gráficos, ¿no? O sea, es como un div en HTML. Los que usaron HTML saben que tienen, por ejemplo, un div y adentro del div le pueden poner más cosas. ¿Se entiende? Puede ser que tipo directamente yo ponga un span y nada más, o puedo poner un div y llenarlo de más mierda como para que sea copado. O los que usaron React. React es lo mismo. React es esa estructura de árbol que también tiene componentes que se arman de componentes y todo eso. Eso es re composite.
Estoy pensando más cosas que sean así. Pero bueno, es súper común. Incluso en lo que es procesamiento de lenguajes y eso se usa Composite porque los árboles de sintaxis son un poco eso. Eso lo vamos a ver incluso. Bueno, tiene un montón de ejemplos de Composite, es súper común, súper útil, súper noble. Bien. Preguntas porque acá terminamos y pasamos a la práctica y ya me duele la garganta, así que por favor, cortemos acá. No. Hasta que no me paguen más. No. Bueno, nada, preguntas. Vi que se sumó gente que no estuvo antes. ¿Alguien que no tenga grupo? Bueno, voy a cortar la grabación primero. Pero ya cortamos la teoría.